Bueno, ¿por qué ha fracasado el antifascismo? Antes de nada, una aclaración. Ya sé que el término fascismo y antifascismo está banalizado, pero en este vídeo no trata sobre definiciones de antifascismo o de fascismo, sino que trata del fracaso del antifascismo realmente existente. El antifascismo realmente existente ha combatido tradicionalmente unos elementos políticos que hoy en día, al menos en España, se han normalizado totalmente. Es un hecho incontestable que el antifascismo ha fracasado. Vox es considerado por los antifascistas como un partido fascista y al que hay que combatir, y a día de hoy es uno de los partidos más importantes del país. Por muchas vueltas que se le den a la terminología del antifascismo, pues el antifascismo combatía precisamente eso y no ha conseguido evitar que este tipo de partidos saliesen adelante. No solamente está Vox, está también el Vice, etcétera, etcétera. No pasa solo en España, es algo bastante generalizado en todo Occidente. El antifascismo ha fracasado de manera generalizada, aunque yo me voy a referir solamente al caso español. Bueno, vayamos a las razones, vamos a analizar esto, qué es lo que ha pasado aquí. El antifascismo combatía, y lo digo en pasado a propósito, a los considerados fascistas utilizando medios violentos, fundamentalmente amenazas y palizas. Esto en algunos casos podía estar justificado, no digo que no, pues es un hecho que existen grupos minoritarios autodenominados fascistas que son violentos y que es suficientemente legítimo responder de la misma manera, pero no nos vamos a engañar. La mayoría de las agresiones antifascistas se estuvieron dirigiendo contra gente por cosas como llevar camisetas de determinados grupos de música o por llevar banderas de España en determinadas regiones, cosas bastante banales. Yo todo esto lo cuento desde la observación directa, no estoy hablando de segundas. Conozco el antifascismo, sé lo que es, he tenido problemas con ellos. Suena patético que el antifascismo sea eso, pero es así. El antifascismo es un movimiento triburbanístico y perrofláutico con bastante poca cabeza. Esta falta de cabeza nos podría señalar una razón por la cual el antifascismo ha fracasado, pero más que hablar de falta de cabeza, habría que hablar directamente de falta de capacidad para identificar al enemigo. Es un hecho fácilmente observable que el movimiento antifa no sabe lo que es el fascismo. Puedes hablar con ellos y no saben realmente lo que es el fascismo. En lugar de ello, el antifascismo utiliza una sopa de ideas que identifica como fascistas, dentro de las cuales cabe casi cualquier cosa. No cabe cualquier cosa, pero cabe casi cualquier cosa. Pero esto en realidad no tiene por qué ser una estrategia poco inteligente, pues en la práctica le da al antifascismo una flexibilidad que le permite operar contra cualquier cosa también. O sea, el antifascismo es una navaja suiza que serviría para agredir de una forma o de otra a cualquier ente político. Basta con que se le asigne la etiqueta, se dice que es fascista y se le ataca. Y como fascismo puede ser cualquier cosa, pues dicha etiqueta se puede asignar con liberalidad a lo que se considere necesario en cada momento. O sea, en cierta manera es una ventaja que el antifascismo sea así y sea algo indefinido, como algunos han señalado. Todo esto no se habría hecho así si el antifascismo no fuese algo eficaz, algo mínimamente eficaz. Habría sido suprimido hace ya años. En mi opinión, el antifascismo fue eficiente durante muchos años silenciando a determinadas ideas políticas y forzando a otras a mantenerse en un segundo plano. Un ejemplo lo podemos ver todavía hoy, donde los antifascistas consiguen impedir actos en sitios como los campus universitarios. Y seguramente haya más casos donde el antifascismo es realmente eficiente. O sea, el antifascismo es eficiente, aunque con limitaciones. Y es evidente que el antifascismo se ha debilitado. Aquí hay que separar dos elementos. Por un lado está el debilitamiento del antifascismo y por el otro está su ineficacia a la hora de combatir el auge de la extrema derecha. Son cosas diferentes. El debilitamiento del antifascismo se ha debido fundamentalmente al hecho de que la juventud se ha escorado ahora fuertemente hacia la derecha. Ya no hay tantos jóvenes de izquierdas como antes ni de lejos, más bien al contrario. La juventud se ha derechizado muchísimo. No lo he dicho todavía, pero el antifascismo es un movimiento juvenil, dado que los jóvenes son más propensos a recurrir a la violencia política que las personas más maduras, por las razones que sean. Simplemente no hay cantera para el antifascismo a día de hoy. Pero el problema con la juventud no es solo eso, es que ahora hay muchos más jóvenes de extrema derecha. Durante la época normal del antifascismo, que fue hace años, los antifas eran dominantes entre la juventud. Por cada joven de extrema derecha de verdad había docenas de extrema izquierda. Ahora ya no es así, el antifascismo ya no tiene la capacidad de intimidación que tuvo en su momento, porque ya no son igual de dominantes. Más bien parece dominar la derecha entre la juventud. Si nos vamos a otro punto, al otro punto, que es cómo el antifascismo no ha conseguido frenar a la extrema derecha, tenemos que el antifascismo no puede hacer nada contra partidos como Vox. ¿Qué clase de estrategia de palizas o amenazas puede usar contra ellos? Es imposible, no hace falta explicar demasiado.
Vox es un partido que nace del PP y que ya desde su inicio es totalmente inmune al antifascismo. ¿Qué van a hacer los antifascistas contra ellos? El antifascismo es competente a la hora de atacar a ciudadanos aislados y como mucho a la hora de enfrentarse a tribus urbanas de extrema derecha, pero no puede nada contra un partido legalmente constituido y con un cierto tamaño. ¿Qué van a hacer contra Vox? Es que no pueden hacer nada. El antifascismo sirvió para enfrentar a organizaciones marginales como Falange, España 2000 y todas esas que por ahí, aunque de manera limitada. Pues estas organizaciones pudieron operar, pero el antifascismo sí que se puede decir que consiguió frenar su crecimiento. Pues no podían operar con toda la libertad que puede Vox. Vox es completamente imposible. En el caso de estas organizaciones marginales, el antifascismo tenía además la ventaja de que realmente estaban luchando contra el fascismo. Pues estas organizaciones, sin realmente excepciones, ya cojamos Democracia Nacional, Falange, bueno, todos esos partidos, no, tienen relación con el franquismo y con otras ideologías realmente fascistas. Este asunto fue muy tratado dentro del mundillo de estos partidos en la búsqueda de intentar crear un partido que rompiese con la relación con el franquismo y con el fascismo, algo que no se consiguió realmente hasta la creación de Vox. El principal escollo para que estos partidos pudieran crecer fue siempre el propio fascismo. O sea, el votante no está dispuesto a votar a un partido fascista de verdad. No, el votante no quiere volver a la época de Franco, por mucho que ahora parezca que Franco está de moda. Vox esquivó este problema desde el principio presentándose como un partido de derechas, a la derecha el PP, por supuesto, pero evitando que se le relacionase con Franco y con el fascismo. Irónicamente, el antifascismo del votante normal y corriente fue lo que evitó que la extrema derecha se hiciese presente en España. Si llegamos a este punto, podemos señalar que el antifascismo ha fracasado plenamente a la hora de conseguir que la opinión pública identifique a Vox y también al vice de paso con el fascismo. Es cierto que mucha gente los considera fascistas, pero no la gente suficiente. El antifascismo ha fracasado en la batalla ideológica, pero en realidad nunca pudo hacer nada en este ámbito porque el antifascismo se dedicaba fundamentalmente a palizas y amenazas. Nunca intentó convencer a nadie, porque partían de la idea de que ellos tenían la razón porque sí. En este caso, el movimiento Antifa tal vez no tuvo la culpa, pues carecían de medios para la lucha ideológica. La culpa habría que echársela a los partidos de izquierdas, que son los que estarían detrás del antifascismo, los que se deberían de ocupar de esa identificación de Vox y Alvise también con el fascismo. No lo han conseguido. El antifascismo es y ha sido siempre un movimiento cojo y con pocas capacidades, más allá de apalear a obreros aislados y desde luego que ninguna estrategia para combatir lo que el antifascismo considera como fascismo debería basarse en dicho movimiento, que lo único que está haciendo la coyuntura actual es el ridículo.